¿Qué problemas hay para los desarrolladores con los datos? Al hacer proyectos en Power BI, en este video, exploraremos las distintas fuentes de datos en Power BI. Cómo se obtendrán los datos del cliente. Diferencias entre datos estructurados y no. Los problemas con los datos en tiempo real en Power BI. Y la relevancia de las relaciones entre tablas en Power BI. Consideremos que hay una gran cantidad de datos en los que debes trabajar, y tiene múltiples tablas, columnas y otros elementos. Ejemplo: hay dos datos. Uno es una tabla de datos, el otro es una tabla de productos. Tengo múltiples filas y múltiples columnas en ella. Aquí, cuando hay múltiples filas y columnas, estos datos tienen muy pocas columnas y filas. Pero en tiempo real, cuando trabajas, tendrás miles y millones de filas y columnas. Es responsabilidad de un desarrollador de Power BI saber si los datos están limpios o sucios, y si los datos son estructurados o no estructurado. Por ejemplo, en este conjunto de datos particular, si vamos y verificamos si nuestros datos están limpios o sucios, ¿cómo podemos lograrlo? Si observamos en Power Query Editor, que es la herramienta de transformación en Power BI, entonces, si observas, la columna es 100% válida. No hay errores ni información vacía aquí. Pero, aquí, si ves, hay algo que se llama error. Esto es un dato no limpio. Así que, hay 100% de errores aquí. 0% de información vacía, sí, pero también 0% de información válida. Por lo tanto, estos datos son sucios. Si seguimos mirando, hay dos columnas vacías. No hay información en ellas. Y este tipo de datos será más frecuente cuando recibamos la información que tenemos para trabajar en los proyectos. Ahora, el punto es que es responsabilidad de un desarrollador de Power BI saber si estos datos son limpios o no, o si los datos son estructurados o no. Algunas filas se transformarán en columnas y viceversa. Necesitamos revisarlo. Ahora, hay múltiples fuentes de datos. Por lo tanto, cualquiera que sea la fuente de datos, ya sea SQL, Excel o en cualquier formato, recibimos los datos del cliente. Es un desafío reunir todos los datos en Power BI y comenzar a analizarlos. Power BI es una de las mejores herramientas de inteligencia de negocios en el mercado. No hay duda. Pero enfrenta muchos retos que cada desarrollador encuentra al trabajar en un proyecto. Así que aquí, ¿existen realmente estos desafíos en la empresa? Sí, están presentes en la empresa. Estarán presentes en cada dato que hemos recibido del cliente. Power BI extrae datos de más de 99 fuentes diferentes. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de datos? Hay múltiples fuentes de datos de las que Power BI puede extraer datos. En Power BI Desktop hay una opción llamada Obtener datos. Si hacemos clic en Más, veremos muchas fuentes de datos de las que Power BI puede extraer información, como Excel, Textify, XML, SQL, MySQL, Snowflake y Azure. Así que hay varias fuentes de datos. Todas son más de 99 fuentes de las que Power BI puede extraer datos. Pero el primer desafío es, ¿qué pasa si obtienes los datos de múltiples fuentes? Así que, supongamos que tengo dos conjuntos de datos, uno de Excel y otro de SQL Server. Así que, cuando trato de obtener esos dos conjuntos de datos como hice con mis datos en Power BI Desktop, ¿qué sucede si no hay relación entre los datos? ¿Qué es el mapeo entre los datos? Por ejemplo, tengo esta tabla de datos y una tabla de productos. Si no hay relación entre estas dos tablas, si no hay mapeo entre ellas, no puedes crear una visualización. No puedes tener tablas desconectadas. Por ejemplo, en la vista del modelo, podemos ver que hay una tabla de datos y una tabla de productos.
hay una relación entre ellas, y para tener una relación, necesitamos al menos una columna común entre dos tablas diferentes. Ahora, cada tabla debe estar conectada para entender mejor el negocio. Puede que no haya un mapeo adecuado al recibir el conjunto de datos. Así que, aquí, si elimino esta relación en particular, es muy difícil que pueda crear una visual al obtener la información o las columnas de estas dos tablas distintas. No podemos tener dos tablas desconectadas. No podemos tener dos tablas desconectadas. Cada tabla debe estar conectada para entender mejor el negocio. Cada tabla debe estar conectada entre sí. Puede que no haya un mapeo adecuado al recibirlo. Ahora, no tengo un mapeo correcto. ¿Cómo puedes hallar la relación correcta? Ya sea una relación 1 a 1, 1 a muchos, muchos a muchos o de muchos a uno. ¿Cómo encontrar el estado civil? Utilizando gestionar relación. Haz clic en administrar la relación. Selecciona las tablas que necesitas. Así que se ha tenido en cuenta el ID en serie. En este momento, contamos con una relación de muchos a uno, una relación de 1 a 1, una relación de 1 a muchos, así como una relación de muchos a muchos. Power BI considerará por defecto la relación entre dos tablas. Así que, si deseas cambiar la relación, puedes hacerlo, pero depende de los datos y de los requisitos. Así que, déjame hacer clic en aceptar y voy a hacer clic en cerrar. Así que, hay una relación entre dos conjuntos de datos específicos. Este es uno de los desafíos que enfrenta cada organización. Como solo tengo dos tablas, está bien. Puedo mostrarte claramente cómo crear la relación. Pero el punto es que cuando recibimos conjuntos de datos de múltiples fuentes, por ejemplo, los he recibido de XML, de CSV, de Excel y de SQL. Ahora, debo llevar todo esto a mi Power BI y empezar a conectarlo. Y debo mapearlo. Así que, no podemos esperar recibir los datos listos, todo mapeado, todo estructurado, todo limpio. No lo obtendremos. Debemos usar Power BI. Debemos limpiarlo como te mostré en Power Query Editor. Por ejemplo, estas dos columnas no tienen información. Debo eliminarlas. Haz clic derecho y elimínalo. He eliminado una columna. Necesitamos hacer la parte de transformaciones y modelado. Ahora, supongamos que obtienes los datos y estás tratando de crear un mapeo. El siguiente reto es que los datos pueden estar incompletos. Así que, cuando tengo toda la información, los datos están incompletos. Como puedes ver, hay múltiples errores en este conjunto de datos. En la columna, por nombre, por número de contacto del cliente, hay múltiples errores. Puede haber información nula, así que estos datos están incompletos. ¿Cómo sabes que están incompletos si no entiendes el negocio? Así que necesitamos entender el negocio o los requisitos del negocio para saber si mis datos están limpios o si están sucios. En cada organización, este es uno de los desafíos que todos enfrentan. Entonces, lo que estamos haciendo en Power BI, lo estamos haciendo solo con datos estructurados. Pero, ¿cómo hacerlo con datos no estructurados? Sin limpiar los datos y satisfacer los requisitos del cliente, no podemos comenzar a preparar el informe, o de lo contrario, obtendremos valores negativos. Así que, esto siempre será un reto cuando trabajes en empresas reales. Así que, cuando nuestras columnas estén limpias al 100%, sin errores ni información vacía, eso se puede llamar datos limpios. Así que, si las filas y columnas están en un formato adecuado, todo está estructurado, podemos comenzar a trabajar en un informe. Así que, siempre que, si se necesita que un desarrollador use la función DAX en la parte de implementación, no me refiero a la parte de análisis. DAX significa expresión de análisis de datos. Cuando usamos esta función DAX en la parte de implementación, tiene un papel muy importante en nuestro proyecto. Por ejemplo, he recibido 10 columnas específicas de mi cliente. Ahora, el requisito para preparar un informe que el cliente me ha dado. En eso, no tenemos información del conjunto de datos que hemos recibido. ¿Qué debemos hacer?
Tenemos que utilizar las funciones DAX y debemos calcular, y debemos obtener el resultado de esto. Ofrece muchas funciones y cálculos según los requisitos del negocio. Así que gracias por elegir Know-How Academy como su fuente de conocimiento en TI. Siempre estamos aquí para ayudarle a navegar en el mundo tech. Si tiene alguna pregunta, no dude en escribirnos. Es un placer compartir esta información con usted. Así que manténgase curioso y siga aprendiendo.